Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero llamar tu atención sobre un rasgo característico de tu realidad actual, que todavía pocas personas lo notan. Radica en el hecho de que ahora muchos están empezando a sentir intuitivamente a las personas que los rodean en el plano energético. La mayoría de las veces esto sucede en el nivel de amigo o enemigo. De hecho, así es como las personas sienten no solo en vibración las energías cercanas a ellos, sino también la pertenencia a una raza o civilización en particular. Entonces, incluso en una multitud, cuando se encuentran con sus miradas, las almas humanas puras, reptiles, representantes de diferentes civilizaciones, encarnadas en cuerpos humanos, se reconocen entre sí. Por regla general, ellos mismos no pueden explicar esta repentina disposición hacia un completo extraño. Y no estamos hablando aquí de la atracción de hombres y mujeres entre sí, que es natural. Puedes tener este sentimiento hacia cualquiera, un niño, un joven o una niña, una persona mayor. De hecho, tal reconocimiento ocurre a nivel de las almas, que ven el plan sutil, y determinan inequívocamente el origen del alma de la persona con la que se encuentran. Y dado que la energía de la Tierra ahora está cambiando rápidamente, la percepción sutil de las personas también están cambiando, como resultado de lo cual, pueden captar las pistas de su alma mucho más rápido. Pero generalmente las personas que están acostumbradas a pensar en estas categorías materiales no prestan atención a esto, atribuyendo estas sensaciones a un accidente, una coincidencia, una reacción involuntaria, a cualquier cosa, pero no al reconocimiento de almas cercanas. Pero, de hecho, así es exactamente como las nuevas energías de la quinta dimensión se están manifestando en tu vida ahora mismo. Así como le introducen nuevos parámetros de tiempo, gradualmente comienzan a quitar el velo de tu memoria sobre tu verdadero origen, bloqueado al nacer. ¿De qué civilización y de qué dimensión viniste a la Tierra para tu encarnación actual? Para los habitantes de los mundos superiores, este reconocimiento es bastante común, ya que leen instantáneamente información sobre cada ser vivo que encuentran. Pero el hecho de que ahora se brinde tal oportunidad a las personas de la tercera dimensión, es una experiencia completamente nueva y hasta ahora desconocida para ellos. Es cierto que hasta ahora pocas personas han logrado aprovechar tal oportunidad, y sin embargo, esas personas ya existen en la Tierra. Básicamente, estos son aquellos que han aprendido a aceptar información del plano sutil y escuchar claramente la voz de su alma. Con el tiempo, cada vez más personas tendrán tales habilidades, captando los signos de llamadas energéticos de civilizaciones y almas relacionadas. Pero para desarrollar rápidamente tales habilidades en ustedes mismos, trata de escuchar más atentamente tus sentimientos en relación con las personas que te rodean. Ahora en tu planeta todas las leyes del universo se manifiestan más claramente y en un modo acelerado, lo que significa que las almas cercanas se atraen entre sí mucho más rápido. Gracias a este nuevo fenómeno en tu vida, les resultará más fácil crear comunas de personas con ideas afines, para construir una nueva sociedad en la Tierra de quinta dimensión, cuyas bases podrán empezar a sentar ahora. Recuerda que este proceso de despertar es una parte natural de tu evolución espiritual. Mientras avanzas, te invito a explorar y nutrir tu conexión con el universo.
Observa cómo las nuevas energías y frecuencias empiezan a resonar con tu ser, abriéndote a una comprensión más profunda de tu propósito y de tus relaciones. Cada vez que sintonices con estas energías, te acercas más a la verdad de tu ser y al amor incondicional que nos une a todos. A medida que más personas despierten a estas nuevas realidades, veremos un cambio significativo en la forma en que vivimos y cooperamos. Las comunidades basadas en estos principios se convertirán en faros de luz, guiando a otros hacia una existencia más elevada y consciente. Te bendigo y te amo inmensamente por escuchar la voz de tu alma. Canalizaciones divinas. Hoy quiero hablarte del impacto que tienen las nuevas energías en tu estado mental. ¿Por qué ahora muchos de ustedes cambian de humor con tanta frecuencia? En primer lugar, se trata del tema de la ascensión. La alegría, o incluso la euforia a menudo son reemplazadas por una completa apatía, la fe en la inminente transición por la decepción y el enfado porque se ha prolongado durante años. De hecho, tales cambios son inevitables mientras todavía estén en el mundo de la tercera dimensión. E incluso las nuevas energías no pueden disolver tan rápidamente la dualidad de su conciencia, que ha sido alimentada en ella durante siglos. Solo se puede encontrar un estado de alma uniforme y armonioso, cuando finalmente te encuentras en un mundo unipolar, al menos con tu conciencia para empezar. Esto puede suceder si tus vibraciones ya están en el umbral mismo de la quinta dimensión, o en otras palabras, en el límite entre la cuarta y la quinta dimensión. Mientras tanto, la mayoría de las almas humanas despiertas permanecen con su conciencia en la zona fronteriza entre la tercera y la cuarta dimensión y dependiendo de las circunstancias de la vida, periódicamente caen en la tercera. Esto explica sus frecuentes cambios de humor. Entonces, ¿cuál es el papel de las nuevas energías de alta vibración en esto? Actualmente, son el catalizador de todas tus emociones, resaltándolas al máximo, para que te resulte más fácil corregir tu estado de ánimo y por tanto mantener un alto nivel de vibraciones. Esta ayuda es invaluable, ya que puede resultar bastante difícil para una persona rastrear sus reacciones ante eventos turbulentos tanto en su vida personal como en el escenario mundial. Las reacciones inconscientes espontáneas incrustadas en su subconsciente a menudo lo hacen retroceder, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener altas sus vibraciones. Por lo tanto, queridos míos, traten esos cambios de humor como el último examen de madurez espiritual y como una prueba de su preparación para la salida final de la matriz, del mundo tridimensional. Aprende a desviar tu atención de lo malo a lo bueno, que siempre hay más en tu vida, y concéntrate en ello. Así, al elevar tu espíritu, no solo elevarás tu propia vibración, sino que también anclarás energías de alta vibración para toda la Tierra y la humanidad en su conjunto. Ahora ha llegado un periodo de tu planeta en el que cada alma despierta vale literalmente su peso en oro. Esto se explica por el hecho de que gracias a la interacción de tales almas con nuevas energías, sus habilidades aumentan muchas veces y, por lo tanto, aumenta su influencia en los procesos mundiales, y en la conciencia colectiva de la humanidad. Comprendan su fuerza, queridos míos, y al mismo tiempo su responsabilidad para con aquellos que aún se encuentran en el inicio de su camino espiritual. Que este conocimiento les ayude a afrontar más fácilmente el legado de la dualidad, que a veces le hace retroceder, bajando vuestras vibraciones.
En cuanto sientas que la apatía se acerca a ti, recuerda que así se hacen sentir los restos del pasado, al que ya no quieres volver bajo ningún concepto. Queridos míos, al final de este proceso, cuando las energías se estabilicen y la ascensión esté completa, experimentarán una nueva realidad en la que la armonía y la paz serán las normas predominantes. No estarán solos en este viaje, muchos seres de luz, guías y ángeles los acompañan y los apoyan. Permítense sentir esa conexión y confíen en que todo está ocurriendo como debe ser. Sigan trabajando en su crecimiento personal y espiritual, porque cada paso que den eleva no solo su propia vibración, sino también la vibración colectiva de la humanidad. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu periodo de despertar en este ahora. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.